Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chicos, ¿me escuchan todos? Sí, Bueno, Sí, profesor. bueno, ¿cómo están? Cuéntenme. Hola, profesora, ¿qué tal? ¿Todo Em, bien? ¿Todo bien? Cuéntenme a ver qué novedades tenemos. Profesora, ayer em, estuvimos viendo ámbito espacial y temporal de la aplicación de la ley penal. ¿Bien? Sí, Y yo le quería hacer una pregunta antes que empezara con el tema nuevo. sí, El profesor nos dijo que nos pongamos a leer el apunte de Daniel de Marco. Y ajá. mi pregunta vendría a ser, ¿qué implicancia jurídica, ¿no? presenta la exigencia que una ley sea previa a la comisión del hecho del imputado? Tiene que ver con leyendo el apunte, tiene que ver con la retroactividad de la ley penal más favorable, que tiene un fundamento político, social. A ver, volveme a hacer la pregunta. ¿Qué implicancias? ¿Qué ¿Cómo? implicancia jurídica presenta la Sí. exigencia de que una ley debe ser previa a la comisión del hecho del imputado? Y yo le Bueno, a pregunto, ver, pará, déjame que te explico eso. sí, O sea, por el principio de legalidad, digamos, lo que establece el principio de legalidad es que la ley que establece, que tipifica la conducta como delito, ¿sí? Una ley que tipifique una conducta como delito y que establece una pena para el que cometa esa conducta, tiene que ser previa al hecho que se le imputa a la persona. Suponete, hoy, por ejemplo, no es delito, no sé, no es delito, suponete, no sé, X conducta. Si mañana hay una ley que considera que es delito esa conducta, no me la pueden aplicar retroactivamente al hecho previo. Eso es lo que significa. Significa que la ley que establece la tipicidad de una conducta y establece la pena, sanciona para el futuro, no sanciona retroactivamente para hechos del pasado, ¿entendés? Es la aplicación básica del principio de legalidad. O sea, no sí, sé si me si explico. yo Es tuviera lo dos que opciones, significa el principio de legalidad. O sea, a ver, ponele, a partir de, no sé, hoy, por ejemplo, se considera delito, no sé, el grooming, ponele, o qué sé yo, o el acoso sexual. Se considera, crean un tipo penal distinto para a quien acosa sexualmente por medio de medios telemáticos, etcétera. Bueno, si alguien cometió la conducta el año pasado, aunque sea esa misma conducta, pero la cometió el año pasado cuando no estaba tipificado como delito, no le pueden aplicar retroactivamente esa ley para sancionarlo, ¿entendés? Porque la ley que determina el delito y que establece una pena rige para el futuro, no rige para los hechos del pasado. Porque para cuando esa persona cometió ese delito, no era delito, o sea, cometió ese hecho, no era considerado delito para la ley. entonces la respuesta a esta Al pregunta contrario, sería, significa, lo que vos me estás diciendo significa la irretroactividad de la ley penal. bien, porque tendría cuatro opciones para esta pregunta. Tendría la irretroactividad de la ley penal cualquiera sea la gravedad del caso, o la otra opción era la retroactividad de la ley penal para los casos graves y con repercusión social. No, Esas no, serían, no, es irretroactiva. La ley penal es irretroactiva, no importa la gravedad del caso. Puede ser un hecho, no sé, el hecho más grave del mundo, pero si no era considerado delito por la ley, por una ley previa a su sanción, no se lo puede condenar a la persona, ¿entendés? Porque la ley, por más grave que sea el hecho, no rige para el pasado, rige para el futuro la ley penal que establece un delito y establece una pena, ¿entendés? No importa la gravedad del hecho, puede ser terriblemente grave el hecho, y sin embargo, si no era considerado delito al momento de su comisión, no se le puede aplicar una ley posterior que lo considere delito, ¿entendés? sí, gracias.
¿Ok? ¿Está bien? Sí, ¿Quedó sí, claro gracias. eso? O sea, al contrario, significa, o sea, no, al contrario. Ahora sí, si después de, si un hecho era considerado delito en este momento, pero después hay una ley que lo desincrimina a ese hecho, sí se puede aplicar esa ley por el principio de la ley más favorable, ¿entendés? Suponete que a mí hoy me condenan por un delito, por un hecho que hoy es delito. Y mientras yo estoy transcurriendo la pena, hay una ley que deroga ese delito. Una nueva ley que deroga ese delito. Bueno, entonces ahí sí me pueden aplicar esa nueva ley que deroga ese delito, porque no tiene sentido que a mí me sigan haciendo cumplir una pena por un delito que ya no es más delito en la actualidad, ¿entendés? Eso sí es aplicación de la ley penal más favorable, de la ley penal más benigna. ¿Se entendió Bueno, claro? ¿Sí? gracias. ¿Puedo avanzar? Ahora, ¿Sí? ahora recién lo entiendo, profesora, gracias. ¿Ahora me entienden? ¿Ahora lo entienden? A ver, la Constitución es clara. Dice, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Sí? Eso dice la Constitución. Entonces, lo que nos está diciendo es como, en orden cronológico, lo primero que tiene que haber es una ley dictada por el Congreso de la Nación que establece, que tiene que establecer la tipicidad, o sea que tal conducta está tipificada como delito, que se considera delito y le establece una pena. En el tiempo lo primero que tiene que haber es una ley que cree el delito y crea la pena. ¿Sí? Esa ley va a regir para el futuro. Entonces, después de eso va a tener que aparecer la comisión del hecho, es decir, del acto o omisión, de acción o omisión, que se pueda subsumir en ese tipo penal. ¿Sí? Entonces, primero la ley que crea el delito y establece la pena. En segundo lugar, el hecho. En tercer lugar, el proceso, es decir, un juicio para determinar si esa persona se la puede considerar o no culpable de ese delito. Y como última, va a venir la imposición de la pena, el dictado de la sentencia condenatoria y la imposición de la pena. ¿Sí? Ese es el orden cronológico. Primero la ley que crea el delito y la establece la pena, segundo el hecho, tercero el juicio y cuarto la imposición de la pena concreta a esa persona si se la considera culpable. ¿Entienden? Eso es lo que dice la Constitución. Por eso la ley que crea el delito y establece la pena tiene que ser previa al hecho. ¿Sí? Porque, digamos, es como el principio de legalidad también es como una garantía para todos los ciudadanos de que no podamos ser de ningún modo castigados por hechos que al momento de la comisión no hubieran considerados delitos. Porque ¿cómo sabés vos que te tenés que abstener de una conducta si no hay una ley previa que te dice que eso es delito y que te tenés que abstener? ¿Entendés? Nadie estaría tranquilo, estaríamos todos pensando, bueno, y por ahí mañana me crean un delito y me lo aplican retroactivamente a mi conducta que yo comito hoy y no tengo ni idea de qué es delito hoy. ¿Entienden? No es solamente por una cuestión de legalidad, también por una cuestión de publicidad. Yo tengo que saber cuáles son las conductas que están prohibidas y que yo me tengo que abstener de realizar. ¿Entienden? Ese es el principio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, En gracias. ese ejemplo no termina siendo retroactiva. ¿En cuál ejemplo? ¿Cuál es el que di yo? A ver, decime, ¿cuál? No, el que yo te estoy diciendo es que primero viene que venir una ley. La ley que crea la conducta y establece, que crea el delito. Crear el delito es decir, esta conducta se considera delito. Eso es crear el delito, tipificarlo como delito, ¿entienden? No, sí, Joaquín Caimi, que me está preguntando, sí, obviamente sigue siendo retroactiva, pero ¿por qué la excepción? La excepción es la ley penal más benigna. ¿Entendés, Joaquín? La ley penal más benigna es excepción a este principio. Se dice, la ley penal rige para el futuro, no rige en forma retroactiva, ¿entendés? Salvo que sea una ley penal más benigna. La ley penal más benigna sí rige en forma retroactiva. ¿Entendés? Claro, el ejemplo que yo te digo en donde sí se aplica la ley en forma retroactiva es cuando la conducta, suponete, el adulterio, por ejemplo, era considerada delito en un determinado momento en el país. Suponete que a una persona la condenen por adulterio.
y está cumpliendo la pena. Y en el transcurso de que esa persona está cumpliendo pena, sale la ley que deroga el delito de adulterio. Esa ley que deroga el delito de adulterio se le puede aplicar retroactivamente a esa persona para anularle el quantum de pena que tiene que seguir cumpliendo. Porque esa ley sí se puede aplicar retroactivamente porque es más benigna para el imputado, ¿se entiende? Para el condenado. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema que nos toca hoy. ¿Ustedes estuvieron viendo algo de acción? Cuéntenme, chicos, háblenme, por favor, porque esto de estar sola hablando, sinceramente me agota, me cansa demasiado, entonces necesito que empiecen a participar. Necesito que participen porque si no, es como que tengo que estar todo el tiempo hablando, termino cansadísima, con la garganta, la miseria, entonces necesito que me hablen. A ver, cuéntenme, aunque sean 2, 3, no importa, los demás que se borren, no importa, pero 2, 3, por favor, asístanme. A ver, cuéntenme qué estuvieron viendo de acción. ¿Estuvieron viendo algo de acción? Sí, la clase pasada vimos las diferencias entre la acción de la teoría causalista y la teoría finalista, en relación a la complejidad que se plantea en la finalista. Bueno, buenísimo. ¿Eso lo vieron con el doctor Caparelli? Sí. Bueno, no importa con quién lo hayan visto. Bueno, bien. Bueno, a ver, yo lo que tengo que darles hoy es causales de exclusión de la acción. ¿Sí? Bien. Vamos a partir de este concepto. Tanto para la teoría causal como para la teoría final. Tanto para la teoría causal como para la teoría final, digamos, el concepto de acción básicamente se funda en que para que haya acción, lo primero que debe existir, los elementos que deben existir, es primero que nada un hecho. ¿Sí? El primer elemento es que tiene que haber un hecho. Esta idea de que tiene que haber un hecho significa que no se puede reprimir, justamente viene por el principio, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada el principio de exterioridad? Bueno, justamente el principio de exterioridad nos dice que no se pueden reprimir, digamos, los pensamientos, las creencias, la subjetividad, todo lo que implique que no, digamos, parte de algo que está en el fuero íntimo del sujeto y que no se exterioriza de ninguna manera. Eso está fuera de los alcances de las prohibiciones, ¿sí? Justamente por el principio de reserva que estableció en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, solamente se va a poder reprimir y castigar un hecho, es decir, una acción o una omisión de esta persona, la persona que de algún modo se exterioriza en el mundo y que por el principio de lesividad tiene que exteriorizarse de un modo lesivo para los derechos, para los bienes jurídicos ajenos. ¿Se entiende? Pero eso es por el principio de lesividad. Pero la idea que les tiene que crear es que el Estado no puede inmiscuirse en todo lo que implique el fuero íntimo del sujeto. A contrario de lo que, ¿se acuerdan? Hablábamos de la Inquisición, en donde, por ejemplo, uno de los delitos preferidos era la herejía, la traición. Es decir, todos esos delitos tienen que ver con creencias, con ideologías que tiene el sujeto. Imagínense que a uno lo castiguen por, supónganse, ser hereje. ¿Entienden? Por tener ciertos pensamientos religiosos distintos a los que se consideran correctos. Distintos a los que, obviamente, quien domina el poder hegemónico considera correctos. Bueno, eso sería como reprimirlo no por un hecho, reprimirlo por un pensamiento, por una ideología, por una forma de pensar. Bueno, eso en un derecho penal liberal está prohibido. El derecho penal liberal dice que el fuero íntimo del sujeto en su fuero íntimo el sujeto es libre, ¿sí? Entonces tiene relación con esto que estamos hablando, con el principio de la acción. Lo primero que tiene que existir es un hecho que se exterioriza de algún modo. Este principio, que es como les dije, el principio de la exterioridad, después da lugar
con posterioridad a la idea del derecho penal de acto, ¿sí? Por oposición al derecho penal de autor, ¿sí? En el derecho penal de acto se penaliza al sujeto por los actos que realiza, por actos, ¿sí? Por hechos exteriorizados que realiza el sujeto, y que además tienen que ser actos del pasado, justamente por este principio de legalidad que estuvimos hablando recién, ¿sí? En cambio, en el derecho penal de autor, no se castiga por lo que la persona hizo, ¿sí? Por actos pasados, sino por lo que la persona es, ¿sí? Por lo que la persona es, por manifestaciones de su personalidad, ¿sí? Por ejemplo, para el derecho penal alemán, el enemigo del pueblo alemán, para el régimen penal nazi, o supónganse ser homosexual, o ser comunista, o ser anticomunista, ser anarquista o ser antianarquista, ¿entienden? Es simplemente por tu forma de ser, por tus pensamientos, en el fondo por tu forma de ser. O, si se quiere, te castigan por ser ladrón, no por un robo que cometiste en tal momento, en tal día, en tal hora, ¿entienden? O por ser homicida, o por ser agresor sexual. Eso es el derecho penal de autor, ¿sí? Que está obviamente prohibido por este principio, está prohibido en un derecho penal liberal, crear tipos penales de autor, ¿sí? Doctora, eso es lo que plantea Zaffaroni en la teoría diagnóstica de la pena, ¿no? Que al final termina siendo un derecho penal de autor y no de acto. Sí, puede ser que lo establece, que lo relacione, digamos, ¿sí? Yo en el... A ver, no me voy a detener demasiado en esto del derecho penal de autor y de acto, porque se supone que eso ya lo tienen que ustedes haber visto, ¿sí? Yo lo único que les digo que seguramente en el blog de la cátedra, y si no busquen, yo creo que puede haber sido subido también al campus, hay un trabajito de Binder sobre las diferencias entre derecho penal de acto y derecho penal de autor, que incluso tiene algunos fallos. Yo les hice un trabajo práctico que yo les daba a los chicos, donde tienen algunos fallos también que tienen que ver con la ley de contravenciones, la ley de la provincia de Buenos Aires, la 8031, el 73, en realidad es un decreto ley, donde había algunos fallos que declaraban inconstitucionalidad de algunos de esos artículos de esa ley, justamente porque eran casos de derecho penal de autor. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, o sea, les digo decir, hace 20 y pico de años, todavía nosotros teníamos que plantear la inconstitucionalidad, me acuerdo, del 95E de la ley de contravenciones, que sancionaba a aquel que en su vida diaria se vista con ropas destinadas a su otro sexo. O sea, sancionaba al travestismo, ¿entienden? Sancionaba al travesti, castigaba al travesti. Esto es un claro ejemplo de derecho penal de autor. Además, ¿por qué? Porque primero es una cuestión que es del fuero íntimo del sujeto, es una de esas acciones privadas de los hombres que de ningún modo pueden ser castigadas porque están al margen de la autoridad del Estado, que eran solo reservadas al fuero íntimo del sujeto, y además porque era una acción absolutamente inocua, o sea, tampoco estaba afectado estaba afectado también el principio de lesividad, era una acción que no causaba daño a nadie, ¿sí? Bueno. Van a ver, el trabajo que yo les digo es este. A ver si se ve. Derecho penal de acto, no se ve nada. No sé por qué mi hijo me hizo algo que... Bueno, no importa. Es derecho penal de acto y derecho penal de autor. ¿En qué unidad está? Y ahí lo sacamos más rápido, si ya está en el campo. Y si puede ser que lo esté en el blog de la cátedra. Esto es la unidad, espérenme, es la unidad 7. Fíjense si está en la unidad 7. Bien. ¿Sí? Debe estar subido en la unidad 7. ¿Sí? Derecho penal de acto y derecho penal de autor. Y establece también
distintas formas en que se viola el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. Por ejemplo, cuando se crean estereotipos, por ejemplo, y una de las formas muy importante de violar este principio es justamente el peligrosismo. Cuando se establecen, o sea, no se castiga por lo que la persona ha hecho, es decir, por la exterioridad, sino por lo que se calcula que va a hacer en el futuro. Justamente que es la idea de la peligrosidad, ¿no? Que es otra forma de castigar, no por la que la persona es, sino por sus acciones realizadas y calculando que la va a volver a realizar en el futuro. Por eso, uno de los reproches que se le hace a la reincidencia es justamente esto, que viola el derecho penal de autor. ¿Sí? O van a ver cuando estudien ustedes el fallo Gramajo que declara la inconstitucionalidad de la multirreincidencia, dicen que es un ejemplo del derecho penal de autor. El 52 era un artículo que se fue declarado inconstitucional por la Corte en este fallo que yo les digo que es Gramajo, que consideraba que una persona que cometía varias reincidencias, múltiples reincidencias, establecía cuántas eran, al final se le podía imponer una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. ¿Sí? Cuando vos sumabas varias reincidencias, te ponían a imponer una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque se calculaba que esa persona era incorregible. ¿Entienden? Ese es el fundamento. Entonces se dice, cuando la Corte declara inconstitucional este artículo, dice es un claro ejemplo de derecho penal de autor, ¿sí? Porque se lo estamos considerando incorregible y lo estamos de algún modo poniendo con esa carátula y de algún modo no lo vamos, es una forma de castigarlo por algo algo no que hizo, sino que se supone que va a hacer en el futuro. Bueno, pero yendo a lo que nos ocupa, entonces, para que pueda haber acción, entonces el primer requisito de la acción es que tiene que ser un hecho, ¿sí? El segundo carácter de la acción es que tiene que ser humano, es un hecho humano, ¿sí? Bien, por eso, no hay penas para los animales, como era en el antiguo derecho, en el Código de Hammurabi, en el derecho, por ejemplo, de la ley mosaica, se establecían penas para los animales, no sé, un buey que corneaba no sé qué, era castigado el buey de tal forma, se lo mataba, etcétera, etcétera. Es como que se establecían penas para los animales en el derecho primitivo. En el derecho penal moderno, las penas son para las personas humanas. Supónganse que yo tengo un animal que se considera peligroso, ese animal ataca a alguien, la pena puede ser que ataque y de repente puede causar un homicidio, puede causar lesiones, pero la pena no se la van a imponer al animal, la pena la va a sufrir el cuidador o el guardador del animal, tanto sea en forma culposa, si no lo cuidó del modo debido, o sea, si hubo una violación al deber de cuidado al cuidar al animal, o en forma dolosa si lo mandó a atacar a ese animal, ¿entienden? Pero la pena la va a sufrir la persona, no el animal en sí, más allá de que se puedan tomar acciones, no sé, preventivas respecto del animal, pero no es derecho penal, eso es una acción directa del Estado justamente para evitar que se vuelva a ocurrir hechos de esa naturaleza, pero no es una pena, ¿se entiende? Y después la otra cuestión de las personas es qué pasa con las personas jurídicas. Porque decíamos, la acción es un hecho que se aplica humano, entonces ¿qué pasa con la posibilidad de penalizar a las personas jurídicas? Bueno, seguramente van a tener una clase especial respecto de las penas a las personas jurídicas, así que no me voy a detener en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertos delitos que sí pueden ser cometidos utilizando para eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con delitos económicos, utilizando una persona jurídica, una sociedad, una SRL, una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, evasión tributaria, delitos aduaneros, contrabando, bueno, todo lo que tiene que ver con los delitos económicos pueden ser cometidos utilizando justamente la figura de las sociedades, de las personas jurídicas. Entonces, lo que se debate es si es posible aplicarles penas a las personas jurídicas o no, ¿sí? Bien.
Y la tercera característica de la acción es que es un hecho humano, y la tercera característica es que tiene que ser voluntario, ¿sí? Ejecutado con un cierto grado de voluntariedad por parte del sujeto. Es decir, voluntariedad significa que tienen que intervenir los centros superiores del cerebro. Es decir, de algún modo tiene que haberlo actuado la voluntad. El sujeto tiene que haberlo realizado voluntariamente al acto para que se le pueda considerar que es una acción propia. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Finalistas y causalistas están de acuerdo. La acción tiene que ser un hecho humano voluntario. ¿Sí? Y de hecho ahora vamos a estudiar las causales de exclusión de la acción y van a ver que tienen que ver con la falta de voluntad, todas las causales de exclusión de la acción. El cuarto requisito que le agrega la doctrina finalista a la acción es justamente la finalidad. ¿Por qué? Porque para la doctrina finalista no hay una acción para la nada, sino que toda acción que se realiza tiene un propósito, una finalidad, que es la orientación que se le da a la conducta. Una acción que no tenga una finalidad sería un puro proceso causal. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo ahora estoy moviendo los labios, estoy gesticulando, estoy hablando. Eso, si ustedes lo desconectan de cuál es la finalidad que tiene, pareciera que fuera un puro proceso causal, que estoy haciendo movimientos con la boca, con las manos, y no, en realidad yo lo que estoy haciendo, estoy hablando y tratando de explicar un concepto. Esa es la finalidad de la acción. La finalidad es lo que le da el sentido a la acción, ¿entienden? Y en cualquier acción es lo mismo, por eso queda medio en el aire esta idea de la acción causal, que es una pura inervación muscular, queda como medio en el aire, como medio... no nos termina de cerrar esa idea. ¿Por qué? Porque le sacan la finalidad, ¿sí? Ahora, la finalidad, que es el sentido de la acción, que ya les digo que puede ser dolosa o culposa, si bien es inherente a la acción, ¿sí? Forma parte de la acción, la doctrina finalista, la finalidad que vendría a ser el resultado, no lo estudia acá en la acción, sino que lo estudia en la tipicidad. Por eso el dolo y la culpa se estudian en la tipicidad. ¿Por qué? Porque se necesita tener al tipo penal, que es el que establece el contexto, justamente el que establece el contexto, se necesita el tipo penal para poder darle el contexto a esa acción. Por eso, si bien el dolo y la culpa, que es la finalidad, están, digamos, están justamente... son parte de la acción, no se estudian acá en la acción, sino que se estudian en la tipicidad. Y por eso no vamos a hablar de acción dolosa, acción culposa, acción activa o acción omisiva, sino que hablamos de tipicidad, dolosa, culposa, activa o omisiva. ¿Se entiende? Yo les explico esto, que es un poco la síntesis de todas las páginas que le dedica Zaffaroni a explicar por qué el resultado no... Si bien forma parte de la acción, no se estudia acá, sino que se estudia en la tipicidad. ¿Sí? Bueno. Esto que fue como una especie de introducción, ahora nos vamos a poner con el tema específico que nos toca hoy, que es las causales de exclusión de la acción. ¿Sí? Como yo les dije, como estamos todos de acuerdo, están todos de acuerdo que la acción es un hecho, es decir, que tiene exteriorizado, un hecho humano, voluntario, independientemente de la finalidad, que obviamente para los finalistas tiene que estar, pero ya les digo, lo estudian en la tipicidad, no en la acción. Como es un hecho humano voluntario, todas las causales que excluyen la acción tienen que ver con justamente la falta de voluntariedad. ¿Sí? Y son tres: la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. ¿Ok? Bueno, empecemos por el primero, fuerza física irresistible. Está legislada en el artículo 34, en el inciso segundo.
en la primera parte del inciso segundo. A ver, les explico. El artículo 34 es un artículo muy largo que establece, no es punible, y ahí es como una especie de, hace como una especie de listado, tiene un montón de incisos, y en ese listado nos va mezclando, como una especie de bolsa de gatos en donde mezcla causales de exclusión de la acción, con causales de exclusión de la tipicidad, con causales de exclusión de la antijuridicidad, con causales de exclusión de la culpabilidad. Todo mezclado, para confundirnos más. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes tienen que hacer la disgregación de qué es cada cosa. Cada causal es distinta, excluye cosas diferentes. ¿Sí? Bueno. La fuerza física irresistible es una causal de exclusión de la acción. Está tipificada en el 34, inciso segundo, primer parte, cuando dice, no es punible el que obrare violentado por fuerza física irresistible. ¿Sí? Así lo dice. No es punible el que obrare violentado. Violentado no significa que está de algún modo forzado, ¿se entiende? El sujeto. Forzado, violentado por fuerza física irresistible. Esto también se llama vis absoluta. Vis absoluta. Viene del antiguo derecho romano, por oposición a la vis compulsiva, que ahora la vamos a estudiar. Son casos en los cuales justamente opera sobre el sujeto una fuerza física irresistible para el sujeto, que le anula completamente la voluntad y lo hace operar como si fuera un cuerpo muerto, ¿sí? Dice la doctrina una masa mecánica, como si fuera un cuerpo muerto, ¿sí? Como un instrumento, lo instrumentaliza al sujeto. Por ejemplo, yo puedo romper una ventana tirándole una silla, ¿sí? O puedo arrojar a una persona contra esa ventana. En ese caso, la persona que es arrojada no tiene voluntad de romper la ventana, ¿entienden? Sobre ella opera una fuerza que es irresistible, si es de tal magnitud que tiene que ser irresistible para esa persona. Entonces, la fuerza tiene que ver con todo esto, cuestiones de empellones, empujones, ese tipo de situaciones se pueden dar por fuerza física irresistible, ¿sí? O sea, puede ser que el cuerpo del sujeto sea, es decir, el instrumentado, ¿no? Puede ser impulsado por una fuerza, que puede ser externa al sujeto, ya les dijo, empellones, caídas, etc. Esa fuerza externa puede ser de la naturaleza, como cuando el cuerpo es arrojado por un fuerte viento, o por no sé, una correntada de agua, ¿sí? O por parte de un tercero, que es el ejemplo que yo les di. Alguien que empuja a otro para que rompa algo. ¿Sí? Bien. Esos son los casos típicos de fuerza física irresistible. O puede ser, Zaffaroni también incluye casos de fuerza física irresistible cuando la fuerza es interna por parte del sujeto, que serían, digamos, movimientos involuntarios que se producen en el cuerpo del sujeto sin que intervengan los centros superiores del cerebro, que serían justamente los actos reflejos, que parte de la doctrina los analiza como un caso aparte, como un ejemplo aparte, y Zaffaroni los incluye como un caso de fuerza física irresistible. ¿Sí? Igual cuando veamos ahora de qué se trata los movimientos reflejos, los vamos a ver mejor. Bueno, ejemplos que nos pone Zaffaroni: sujeto que es empujado contra un escaparate, contra los cristales y rompe los cristales. Sujeto que es empujado contra una pared por una avalancha humana, aprisionando a una anciana contra la pared. Sujeto que es empujado dentro de la pileta y le causa lesiones a los bañistas. Sujeto que maneja un auto y su acompañante le toma las manos, haciéndole desviar el volante, y por eso el hombre choca y produce lesiones o muerte. ¿Sí? Alguien te empuja las manos, entonces es una fuerza física irresistible también que sufre el sujeto, ¿entienden? Bueno, son casos de fuerza física irresistible. Ahora, hay que diferenciar estos casos que se llaman de vis absoluta,
fuerza física irresistible o vis absoluta de otros casos en donde no hay, acá la voluntad del sujeto está anulada, está completamente, digamos, no tiene voluntad el sujeto. Por eso es un caso de falta de acción. Hay otros casos en los cuales el sujeto, que se llaman vis relativa, a diferencia de esta que es vis absoluta, el otro es vis relativa, en los cuales el sujeto obra con cierta voluntad, pero esa voluntad está viciada. ¿Sí? Existe un vicio en la voluntad. Los casos de vis relativa son los casos en los cuales el sujeto, como les dije, obra voluntariamente, pero esa voluntad está viciada. Entonces ese vicio de la voluntad de algún modo afecta al sujeto, no excluyendo la acción, porque acá hay voluntad, ¿sí? Pero se excluyen algunos de los otros caracteres del delito. Por ejemplo, un caso sería el caso de la persona que obra en estado de necesidad, justificante o exculpante, que lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea es cuando la persona de algún modo está violentada. En el caso de la coacción o estado de necesidad exculpante, que es la segunda parte del 34 inciso segundo, por la amenaza de sufrir un mal grave o inminente. ¿Sí? O en el caso de que el estado de necesidad justificante, que es el 34 inciso tercero, cuando la persona realiza un hecho por evitar un mal mayor que es inminente. Supónganse, alguien me apunta con un arma a mí y me obliga a escribir una carta injuriante. ¿Sí? Ahí no es que me lleva, no es que me lleva la mano para que escriba la carta injuriante, sino que me apunta con un arma para que yo escriba una carta injuriante. Ahí es como que la persona está violentada para realizar el hecho, pero lo ejecuta voluntariamente. Yo voluntariamente escribo la carta. Lo que pasa es que mi voluntad está viciada, ¿se entienden? Ahí hay una, si se quiere, digamos, hay voluntad, es decir, hay acción, como hay voluntad, hay acción, pero justamente ese vicio de la voluntad me va a excluir otro de los caracteres del delito. En este caso, en el caso del que es amenazado con un arma para escribir una carta injuriante, sería un caso de estado de necesidad justificante. El sujeto, entre dos bienes jurídicos de distinta jerarquía, como es su vida o el honor de la persona que me está injuriando, el sujeto entre esa situación obviamente elige salvar su vida a costa de, es decir, salvar la vida a costa de dañar el honor del injuriado sería, ¿entiende? Ese es un estado de necesidad justificante. Y una pregunta. van a ver, más adelante van a ver, es un caso de exclusión de la antijuridicidad. Sí. ¿Puede ser también en los casos de las personas que están bajo los efectos de la droga o alcohol? ¿Una actividad viciada, pues una voluntad viciada? Sí, a ver, en el caso de la persona que está bajo los efectos de alcohol, sería un caso de inculpabilidad, que digamos, puede ser un caso de, digamos, no es un caso de vis relativa, pero sí es un caso de que una persona en determinadas circunstancias lo vamos a ver como una posibilidad de un estado de inconsciencia no absoluto. ¿Está? En todo caso, la persona que obra, digamos, lo vamos a analizar, volvamos a tu ejemplo, Alejandra, cuando estudiemos los casos de inconsciencia. ¿Sí? Porque una de las causas de la exclusión de la acción es el estado de inconsciencia. El caso que vos decís es un caso en el cual la persona, si bien no está completamente inconsciente, tiene una conciencia relativa, ¿entendés? Una conciencia menor. ¿Sí? Pero no es un caso de estos. Estos casos que dice, ese caso que dice la compañera, están los tres supuestos que hay conciencia, que no excluye la acción.
Claro, pero lo vamos a estudiar. Los casos de los que me está hablando Alejandra, los vamos a estudiar cuando hablemos del estado de inconsciencia, ¿sí? Para no mezclar. ¿Sí? Ahora cuando hablemos de estado de inconsciencia, volvemos al tema de la persona que está, por ejemplo, drogada o que está alcoholizada, ¿sí? Lo vamos a actualizar. Las que son las personas manipuladas, que terminan haciendo actos que no quieren, pero lo terminan haciendo por otros, ¿puede encuadrar? Y lo que pasa que manipulada, ¿en qué sentido? Una cosa, suponete que alguien te hipnotice, es un caso de rayano a la falta de conciencia, que puede ser, si se prueba que en el medio del trance hipnótico estaba, digamos, manipulada. Pero después, otra forma de manipularte de esa manera, salvo que puedas demostrar que había una disminución de su capacidad de culpabilidad, pero es medio difícil que, ¿entendés?, lo absuelvan por eso. Ok, habría que analizar un caso concreto. Bueno, igual lo vamos a ver, cuando veamos los estados de inconsciencia, volvemos al tema este, ¿sí? Para no diferenciar. Fuerza física irresistible, como le dije, es vis absoluta cuando está completamente anulada la voluntad del sujeto. Diferéncienlo de los casos de vis relativa, que son el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante o coacción, que son en los cuales hay voluntad, pero esa voluntad está viciada. De algún modo es menor la posibilidad de autodeterminación del sujeto, está viciada la libertad del sujeto. Porque cuando el sujeto, como yo les dije, escribe la carta injuriante, porque si no lo matan, si bien obra con voluntad, esa voluntad no es libre, ¿se entiende? Por eso es el vicio de la voluntad. Pero no excluye la acción, excluye la antijuridicidad en el estado de necesidad justificante o la culpabilidad en el estado de necesidad exculpante. ¿Sí? Bueno, y estos son los ejemplos que les pone Zaffaroni de esto. Por ejemplo, el sujeto que le amenazan con quemarle su automóvil, único bien e instrumento de trabajo, si no rompe la vidriera. ¿Se acuerdan? Cuando yo les puse el ejemplo, si yo empujo a otro contra una vidriera para que la rompo, ese otro no actúa, ¿por qué? Porque sufre una fuerza física irresistible. Ahora, si yo lo amenazo con que le prendo fuego el auto, si él no rompe la vidriera, es un caso de vis relativa. Es un caso de estado de necesidad justificante o exculpante. Bueno, a eso me refería con ¿Hay manipulación. voluntad? Sí, bueno, pero por eso, ¿a eso vos llamás manipulación? ¿A eso vos llamás manipulación? Claro, de Sí, tener si vos lo llamás manipulación a eso, sí, pero en realidad vos lo llamás manipulación, pero la ley lo trata como casos en los cuales la voluntad del sujeto está viciada porque está viciada la libertad. El sujeto no elige libremente hacerlo, ¿entendés? Si vos a eso lo querés llamar manipulación, sí, está manipulado, obviamente. Pero la ley habla de violentado por una amenaza de sufrir un mal grave inminente. ¿Sí? ¿Está? Bien. O, por ejemplo, en el caso, vieron que yo le dije del que está manejando y el otro le empuja las manos, dijimos que era un caso de fuerza física irresistible. Bueno, supónganse que el conductor mismo que está manejando desvía su vehículo hiriendo a una persona para evitar que un camión lo aplaste. ¿Sí? O sea, no tiene más remedio para evitar chocar contra el camión que desviar el vehículo, tal vez causándole lesiones a otro. Pero de esa manera el sujeto obra violentado por la amenaza de sufrir un mal grave inminente. ¿Sí? O sea, es o salvar su vida a costa de herir a otro. Puede ser un caso de estado de necesidad justificante, no sé. Puede ser, hay que analizarlo. ¿Sí? Bueno. ¿Entendieron la fuerza física irresistible y la diferencia con los casos de vis relativa? ¿Sí? Bien. Escúchenme. A mí me queda Sí, decime. Con el caso reflejo, con el acto reflejo de Zaffaroni, ¿qué sería, por ejemplo, si se cae una taza de café? Ahora cuando veamos los actos reflejos los vas a entender mejor por ahí. Ah, lo vemos después. Sí, ahora lo vemos. Bueno, a ver. Consecuencias de la fuerza física irresistible. Primero,
Cuando la fuerza física irresistible proviene de un tercero, es decir, el que empuja al otro, el caso del que empuja al otro para que rompa la vidriera, ¿sí? El único que sufre la ausencia de acto, la ausencia de acción, es el que sufre la fuerza física irresistible, o sea, el empujado. ¿Sí? Porque el otro sujeto, el tercero que ejerce la fuerza, ese sí realiza acción, realiza conducta, y es más, sería autor directo del daño, ¿se entiende? Del delito. El tercero que lo empuja sí realiza acción y sería autor directo de esa acción y de ese daño, ¿se entiende? El único al que se lo tendría que absolver por falta de acción es a la persona empujada. Al otro que lo empuja, no. El otro que lo empuja tendría que responder, porque ese sí realiza acción. ¿Ok? Y es además considerado autor directo. Y la otra consecuencia de esto es que colocarse voluntariamente bajo los efectos de una fuerza física irresistible sí es una conducta que puede dar lugar a tipicidad, si además es típica, antijurídica y culpable, puede dar lugar a un delito. Es decir, el que yo me coloque voluntariamente bajo los efectos de una fuerza física irresistible. ¿Sí? Por ejemplo, el sujeto que ve venir a la avalancha humana contra una anciana y se coloca allí para tomar fotografías. Y es empujado contra la mujer. Él se coloca voluntariamente en esa situación y puede llegar a tener que responder por lo menos en forma culposa. O, este es un ejemplo más claro, conductor que lleva a un acompañante ebrio agresivo y al que sabe que es agresivo y que se somete a que el otro le pueda volantear el manubrio, ¿entienden? O un sujeto que participa de un juego violento de manos en que varios sujetos son arrojados a una piscina donde hay niños. O sea, lo que quiere decir Zaffaroni es que si vos te colocás voluntariamente bajo la posibilidad de que te afecte una fuerza física irresistible, eso sí se considera una acción que hay que analizar si no puede ser un hecho culposo, por ejemplo, y que tengas que responder culposamente por eso. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Terminamos con fuerza física irresistible. Vamos a los casos de los estados de inconsciencia. ¿Sí? A ver. Para poder realizar un delito, una persona tiene que ser considerado que tiene cierta capacidad psíquica. Tenés que tener cierta capacidad psíquica. ¿Sí? Tenés que tener cierta capacidad psíquica para poder realizar acción, que es la mínima, la básica, que es lo que yo les digo, que tengas un cierto grado de voluntariedad. ¿Sí? Tenés que tener capacidad psíquica de voluntad para realizar conducta, que es la que vamos a ver nosotros ahora en este estadio, que es la más básica. Pero después tenés que tener una cierta capacidad psíquica para que haya tipicidad, y lo más, una cierta capacidad psíquica para que te puedan considerar que tenés capacidad de culpabilidad, que es la que generalmente está más a la vista cuando hablamos de incapacidad psíquica. ¿Sí? En general, cuando nosotros hablamos de inculpable, nos referimos a una persona que no está en sus cabales, ¿se entiende? Una persona que no puede comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, que son los casos de inculpabilidad clásicas. ¿Sí? Bueno. Pero la más básica de todas estas capacidades psíquicas es esta la que se requiere para realizar acción, que es un mínimo de voluntad. ¿Sí? Por eso, una de las causales de exclusión de la acción es los estados de inconsciencia. ¿Sí? Tomando conciencia en el sentido clínico, es decir, no conciencia como la voz de la conciencia que te dice lo que está mal y lo que está bien, ¿sí? Sino conciencia en el sentido clínico, que la conciencia en el sentido clínico es el resultado del operar común de todas las funciones psíquicas del sujeto, ¿sí? De todas las funciones mentales del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, la memoria, la sensopercepción, la atención, el juicio crítico, etc. O sea, ustedes me ven a mí y dicen, esta persona está consciente, ¿no?
Ahora, si ustedes me vieran a mí tirada, así, desmayada, dirían, esa persona no está consciente. Eso es estado de inconsciencia. ¿Entienden? Una persona a quien tiene anulada completamente la conciencia. Una persona que directamente no se puede decir que ejecuta algo voluntariamente, porque su conciencia está anulada. ¿Se entiende? Suprimida. Claro, lo que pasa es que puede ser que la conciencia esté anulada completamente, y va a ser un caso clásico de falta de acción, pero puede ser que esta anulación de la conciencia no esté totalmente anulada, sino que esté de algún modo atenuada, perturbada, que es lo que me preguntaba Alejandra recién. Alejandra recién me preguntaba el caso de la persona que, por ejemplo, bajo los efectos de alcohol o bajo los efectos de las drogas, tal vez no comprende bien lo que está haciendo, o sea, tiene conciencia, pero esa conciencia está perturbada, ¿sí? Bueno. Eso, hay que diferenciar entonces estos dos supuestos. El caso de inconsciencia es cuando el sujeto directamente no tiene conciencia. La conciencia está anulada o suprimida. Y esto puede darse en forma permanente o en forma transitoria. Ahora vamos a poner ejemplos, ¿sí? De forma permanente y forma transitoria de anulación completa de la conciencia. Esos son casos de falta de acción. Cuando el sujeto tiene conciencia, pero esa conciencia está perturbada por algún motivo, ¿sí? Eso puede dar lugar a un caso de inculpabilidad. Son casos de inimputabilidad, ¿sí? Que son casos de exclusión de la culpabilidad, pero no de la acción, ¿se entiende? Lo que me decía Alejandro, la persona que está narcotizada y que no sabe bien lo que hace, igualmente está consciente, ¿entienden? Salvo que esté en un coma alcohólico. La persona que está en un coma alcohólico sí es un caso de falta de conciencia, pero porque está tirado desmayado, una persona que está en un coma alcohólico, ¿entienden? Salvo que esté absolutamente alcoholizado, de modo que directamente no sea capaz de dirigir para nada sus actos, que puede ser un caso de falta de acción, si no será siempre un caso de inculpabilidad o inimputabilidad. Sí, decime. Yo encontré en el libro de Zaffaroni el caso que dijo Alejandra. Son casos dudosos. El sonambulismo, Sí. la hipnosis, sueño fisiológico, Sí. se rige por el principio Sí. de favor rey. Para la persona, acá no hay conducta. En el campo de la ciencia, el favor rey, la persona que está hipnotizada no comete conducta. No hay voluntad en el sentido de la finalidad. Sí, yo te entiendo, pero ¿sabés qué? Zaffaroni lo dice así muy bonito, pero los casos en los cuales, digamos, primero para que te den un caso, para que consideren que sea un caso de falta de acción, tiene que ser, pero absolutamente gravísimo el estado de intoxicación que tiene el sujeto. Ya les digo, como un caso de un coma alcohólico que te puede dar lugar a eso. Si no, en general salen como casos de inimputabilidad. Y así todo es muy difícil que te den la inimputabilidad en un caso de persona narcotizada. O sea, porque en general lo que dice, ay, pero yo estaba drogado, yo estaba alcoholizado. Bueno, se lo puede tomar, en general se lo toma como un atenuante, pero para que se considere que, les digo lo que pasa en la práctica forense, más allá de lo que diga Zaffaroni, sí, porque una cosa es lo que podemos plantear, los defensores lo planteamos, pero después, lo que en la práctica forense en realidad pasa es muy difícil que las cuestiones de inimputabilidad, salvo que sea un caso muy grave en donde sea muy claro que esa persona, digamos que el grado de alcoholización o de narcotización que tenía afectó muy severamente su conducta, y eso más que nada no solamente alcanza con que tiene que darse, digamos, además de pericias, por ejemplo, alcoholimétrica, que diga la cantidad de alcohol en sangre, peritos que digan cómo estaba en el momento del hecho, lo que se tiende a analizar es cómo se comportó en el momento del hecho. Digamos, qué sé yo, por ejemplo, un caso donde puede ser que me acuerdo que por ahí puede ser que haya funcionado el planteo, supóngase una persona que entró a una casa a robar y estaba tan alcoholizado que se quedó dormido adentro de la vivienda, ¿entienden?
ese es un caso donde sí, realmente no dominaba para nada sus actos, porque es absolutamente contrario, o sea, es un acto muy grosero, el hecho tiene que ser muy grosero, porque cuando ya se demuestra que la persona de algún modo pensó algo de lo que estaba haciendo, actuó de un modo medianamente coherente o racional, eso ya desmerece el planteo de que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Se entiende? Más que nada los jueces se ponen a fijar en eso. ¿Sí? Pero bueno, sí, está bien el ejemplo. A ver, bueno, volviendo. Caso entonces de estado de inconsciencia es cuando falta absolutamente la conciencia, está absolutamente suprimida. Y puede ser que sea en forma permanente o en forma transitoria, ¿sí? Por ejemplo, en forma permanente, si una persona que tiene permanentemente anulada la conciencia, es el caso de las oligofrenias muy severas, ¿sí? El caso del idiota profundo se llama. A ver, las oligofrenias es una enfermedad que lo que provoca es, en un determinado momento de la vida del sujeto, una detención de la inteligencia, ¿sí? Esa es la oligofrenia, es decir, son personas que tienen una edad mental diferente a la edad cronológica que tienen, ¿entienden? Lo que serían, para hacerse un retraso mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un determinado momento se le detiene la inteligencia. Eso se llaman oligofrenias. Las oligofrenias más severas son las idiosias, ¿sí? Son personas que tienen tal vez la edad mental de un bebé o de un chico de 2, 3 años, ¿sí? Esa es una idiosia. Después viene la imbecilidad, que son personas que tal vez tienen una edad mental de hasta 7, 8 años, 10 años. Ese es el llamado imbécil, clínicamente, ¿se entiende? Porque después se usa peyorativamente, pero lo sacaron de ahí. El idiota o el imbécil es esos, son casos de oligofrenias. Y después de ahí viene la debilidad mental, que son personas que tienen retrasos mentales, tal vez de una persona de 12, 13, 14 años, independientemente de la edad cronológica que tengan. ¿Sí? Bien. El caso del idiota profundo, que son personas que, sea cual fuere la edad que tengan, tienen un retraso mental que los hace actuar como un bebé. ¿Sí? Tal vez son personas que no tengan dominio, no tengan habla, hacen movimientos torpes, porque actúan como bebés. O sea, digamos, tienen la capacidad mental de un bebé. Entonces, cualquier acto que realice esa persona se va a considerar que es un caso de falta de acción. Por eso el idiota profundo es un caso de estado de inconsciencia en forma permanente. Esa persona tiene un estado de inconsciencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Después, los otros casos, salvo que sea una persona que esté en estado de coma, supónganse, en forma permanente, que tal vez en un estado de coma pueda llegar a decir, no sé, palabras injuriosas, medio raro, ¿no? Porque yo entiendo que el estado de coma hace que una persona esté absolutamente inconsciente y desmayada, digamos, medio difícil que pueda llegar a cometer un delito en ese estado, pero bueno, supónganse, puede ser otro supuesto. Si no, todos los otros casos son casos de estados de inconsciencia, pero transitorios, como puede ser, por ejemplo, un sujeto desmayado, supónganse el guardiabarreras, que queda inconsciente como resultado de un accidente cerebrovascular, y por ese motivo no acciona la barrera y sobreviene un accidente. Un delito de omisión ¿sí? Supónganse que el guardiabarrera en ese momento sufre una ACV que lo deja inconsciente, y por eso no acciona la barrera. ¿Sí? Sería un estado de inconsciencia transitorio, pero bueno, puede ser permanente si la persona sigue, queda con daños cerebrales. Pero ¿se entiende el ejemplo? Una persona privada de sentido por una fiebre muy alta, que en el delirio de la fiebre pronuncia palabras injuriosas, puede ser, qué sé yo, hasta una persona anestesiada,
que cuando está anestesiado puede decir cosas así, de ese estilo. Y después lo que decía la compañera, o no sé, o el compañero, de casos dudosos que plantea Zaffaroni, de estados de inconsciencia, como pueden ser el sueño fisiológico, la persona que está dormida, en las personas que están bajo un trance hipnótico, y episodios de sonambulismo. Son casos dudosos. Dudosos para la ciencia y también dudosos para la prueba. Decir, bueno, no sé, la persona cometió este hecho estando sonámbulo. Fue y mató al padre o a la madre, le acuchilló y estaba sonámbula. Y bueno, es difícil la prueba, ¿sí? Pero podría darse el caso, y si está probado que es así, bueno, sería un caso de falta de acción, ¿sí? Bueno, ¿se entiende el estado de inconsciencia? Y la cuestión del narcotizado, como yo les decía, solamente si es completa y total el grado digamos, el grado de intoxicación que tiene, que hace que se le anule completamente la conciencia, podría ser un caso de falta de acción. Si no, podría ser un caso de perturbación de la conciencia y que dé más para el lado de la inimputabilidad, más que de la falta de acción, ¿sí? Bien, bueno, y legalmente, ¿dónde está previsto los casos de falta de la inconsciencia? Lo sacan de la fórmula del artículo 34, inciso primero. El 34, inciso primero, establece la clásica fórmula de la inimputabilidad. Dice, no es punible el que no haya podido en el momento del hecho, por insuficiencia de sus facultades mentales, por alteraciones morbosas de las mismas. Y acá agrega, o por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones. Cuando hace alusión a los estados de inconsciencia, ahí de esa fórmula legal sacan la causal de exclusión de la acción. Los otros dos son casos de inculpabilidad. Por su estado de inconsciencia, y justamente habla de la falta de voluntad. Y sería un caso de falta de exclusión de la acción. Pero acá también es impensable que tengan en cuenta lo que yo les dije, de que el que se coloca voluntariamente bajo una causal de exclusión de la acción, como por ejemplo bajo un estado de inconsciencia, sí comete acción, ¿sí? Al colocarse voluntariamente bajo esos efectos, acción por la que en definitiva puede tener que responder en forma dolosa o culposa. Les pongo el ejemplo. Yo recién hablábamos del el guardabarreras que sufre una ACV. Ahora, supónganse que el guardabarrera, en lugar de sufrir una ACV, se alcoholiza a punto tal de quedar absolutamente narcotizado, desmayado, y por ese motivo no puede accionar la barrera. Ese no es el mismo supuesto, porque ahí el colocarse voluntariamente bajo un estado de inconsciencia en un momento en donde uno tiene que realizar una acción de vida, es un acto que puede ser considerado doloso o culposo. ¿Entienden? Lo mismo, supónganse, una persona que sufre de epilepsia y sabiendo que le sobreviene una crisis epiléptica, igual decide manejar un automóvil, provocando un accidente en el momento en que sufre la crisis epiléptica. Tal vez deba responder en ese sentido, ¿entienden? Porque tal vez en el momento en que estaba sufriendo la crisis, obviamente no tenía conciencia, pero colocarse a desempeñar esa acción, como manejar, sabiendo que uno tiene epilepsia y le sobreviene una crisis, eso sí es una acción que puede ser considerada una violación al deber de cuidado. ¿Se entiende? Y que por la cual va a tener que responder el sujeto. ¿Estamos?
Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces para resolver los casos, digamos, sí, pues sí, bueno, en el momento no era consciente, sí, bueno, pero hay que analizar la situación, el previo, digamos, qué es lo que pasó, si la persona se colocó o no se colocó voluntariamente bajo esos efectos, ¿sí? Bueno. Entonces no sería una causal de exclusión si es que la persona se alcoholizó antes de ir a trabajar No, o se no. O sea, en el momento del hecho está en estado de inconsciencia. Lo que dice Zaffaroni es que colocarse voluntariamente bajo los efectos de una causal, o sea, de un estado de inconsciencia, como por ejemplo tomar alcohol, alcoholizarse, sabiendo que uno está en horario de guardia y que va a tener que accionar la barrera, para el guardabarreras, es una acción que puede ser considerada un delito, ¿entendés? Por más que en el momento haya estado en estado de inconsciencia, el colocarse voluntariamente es una acción en sí, que lo va a hacer tener que responder en forma culposa o incluso en forma dolosa, si se considera que hay una omisión dolosa, ¿entendés? Como el sujeto, el piloto de avión que tiene que pilotear un avión y se alcoholiza y no puede, ¿entendés? O tiene que un médico que tiene que operar y que se alcoholiza y no puede operar. Hasta puede ser considerado doloso ese accionar. Si se pone voluntariamente en un estado de inconsciencia, ¿entendés? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. Y la tercera de las causales de exclusión de la acción son los actos reflejos, que como yo les dije, Zaffaroni no lo trata específicamente porque lo trata como un caso de fuerza física irresistible proveniente del interior del sujeto, ¿sí? Entonces yo les voy a leer una definición de actos reflejos para que si ustedes quieren la copien y así por lo menos la tienen. La saqué del libro de Righi. Dice Righi que los actos reflejos son los movimientos puramente biológicos cumplidos por el cuerpo humano, movimientos puramente biológicos cumplidos por el cuerpo humano, sin la participación alguna de los centros superiores del cerebro. El resultado producido no es consecuencia del psiquismo del autor, pues no fue intelectiva y volitivamente realizado. Por ejemplo, a ver, el resultado producido no es la consecuencia del psiquismo del autor, pues no fue intelectiva y volitivamente realizado. Por ejemplo, el movimiento corporal generado por un estornudo, ¿sí? Es un acto reflejo, no lo podés contener, a eso me refiero, ¿entienden? O por las convulsiones de un epiléptico, ¿sí? El sujeto que está sufriendo una crisis epiléptica podría ser un caso de inconsciencia, o también podría ser un movimiento reflejo, y que en consecuencia de la crisis tira algo, rompe algo. ¿Entienden? Son movimientos involuntarios del cuerpo. ¿Sí? O un sujeto que estornuda y contagia una enfermedad, supónganse. ¿Sí? Acá hay que hacer una distinción entre estos movimientos, que son movimientos reflejos, que de los actos instintivos, impulsivos o habituales que puede realizar el sujeto, en donde hay participación de la psiquis. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les preguntan, a ver si yo lo tengo acá, los actos automatizados, ¿sí? Los llamados actos automatizados, hay movimientos que uno realiza en forma automatizada, ¿sí? Por ejemplo, la conducción de un vehículo que requiere
operar frenos, volante, embriague, etc., llega un momento en que uno automatiza los movimientos, ¿sí? Y uno los realiza sin reflexión. No se pone a pensar, bueno, ahora, cuando uno va manejando, no se pone a pensar, bueno, ahora tengo que apretar el embrague, tengo que apretar el cambio, etc. Uno lo realiza en forma automática, ¿sí? Igualmente, eso no significa que no haya una finalidad en la acción, ¿sí? Más allá de que los movimientos se autonomicen y se hagan en forma automática, uno es consciente y tiene voluntad cuando los realiza, ¿sí? No es que son movimientos irreflexivos por el hecho de que uno no está pensando que los está realizando, ¿sí? Esto porque era un ejemplo de movimientos automatizados. Por ejemplo, supónganse, uno está en un típico movimiento automatizado puede ser arrojar una colilla de cigarrillos. ¿Vieron la persona que fuma? Ahora, si yo arrojo la colilla de cigarrillo, puedo decir, bueno, la verdad no lo pensé cuando es como un movimiento, pero no es un movimiento reflejo. Vos de algún modo, vos tenés dominio de la acción, por más que no lo hayas pensado en el momento, ¿se entiende? Si vos arrojaste una colilla de cigarrillo en un lugar y generaste un incendio, puede ser un hecho culposo o doloso, ¿se entiende? Más allá de que vos no hayas estado consciente en el momento que lo hiciste, ¿sí? ¿Se entiende? Acá, cuando hablamos de movimientos reflejos, nos hablamos a movimientos que se producen involuntariamente por parte del sujeto. Son movimientos de los músculos sin que el sujeto tenga ninguna participación, digamos, de los centros superiores del cerebro que establecen la capacidad de voluntad, ¿sí? La voluntariedad. Bueno. ¿Cuáles son los ejemplos que nos pone Zaffaroni? Por ejemplo, la parálisis histérica. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente, sale ileso y ve a su compañero desangrarse sin poder acudir en su auxilio como resultado de una parálisis histérica. Se quedó paralizado, ¿sí? No puede moverse, no puede mover el cuerpo, ¿sí? Y no puede asistir, hacer una omisión de auxilio a una persona que se está desangrando, ¿sí? Es una reacción del cuerpo que le provoca esta cuestión, el no poder moverse, ¿sí? O quien padece una coria o afección del sistema nervioso que le provoca movimientos involuntarios, en uno de los cuales rompe un objeto, por ejemplo. Por ejemplo, un caso que se ha dado en la justicia europea, el caso de una persona que iba manejando en el campo con la ventanilla abierta, sufrió la picadura de un insecto en el brazo, y eso le generó que hiciera una maniobra con el volante, a raíz de la cual sufrió un accidente y se produjeron, no sé, me acuerdo si lesiones o muerte de alguien. ¿Entienden? El sujeto lo que alegó es que él iba manejando y que sufrió una picadura de un insecto que hizo que generara el movimiento involuntario del manubrio, ¿se entiende? Bueno, es un supuesto complicado para analizar. Me parece que finalmente lo que terminó resolviendo el tribunal es que tenía que responder porque él tendría que haber previsto la posibilidad de que eso pudiera acontecerle. ¿Se entiende? En definitiva lo hicieron responder por eso. Que era como el que se coloca voluntariamente bajo la posibilidad de sufrir una acción de este tipo, una acción de esta naturaleza. ¿Sí? Bueno. Entonces, acuérdense que para Zaffaroni estos casos coinciden con los casos de fuerza física irresistible que provienen del interior, ¿sí? Más allá de que Zaffaroni lo extrae, el tema de los actos reflejos, en el caso de que una persona, cuando por problemas psíquicos, ¿sí?
el que tiene conciencia, pero por insuficiencia de sus facultades mentales o por alteraciones morbosas de los mismos, le produce una incapacidad para dirigir sus acciones. A secas, es decir, no puede dirigir sus acciones de ninguna manera, en ningún sentido, ¿sí? Bueno. Bueno, a ver. Caso, les pongo un caso, a ver. En un día de lluvia, Juan detiene la marcha de su automóvil siguiendo la indicación del semáforo que está a la esquina. Instantes después, un camión al que le fallaron los frenos golpea la parte trasera del auto, desplazándolo hacia adelante y proyectándolo hacia Pedro, que cruzaba la senda peatonal. Pedro muere como consecuencia del impacto. Primera pregunta, ¿puede la muerte de Pedro ser objetivamente imputada al comportamiento de Juan? Para responder negativamente a la pregunta anterior, ¿es posible encontrar fundamento legal en lo que dispone alguna norma del Código Penal adjetivo que provea un supuesto de falta de acción? A ver cómo lo resuelven. Sujeto que está con su auto parado y viene un camión de atrás que lo choca y lo empuja y lo arroja contra la senda peatonal justo cuando pasa un peatón y lo mata. ¿Fuerza física irresistible sería? El artículo 34. Caso de fuerza física irresistible. El sujeto no lo ejecutó voluntariamente, sino que fue empujado por una fuerza física irresistible. ¿Sí? Sí, exactamente. Si alguien manejando tiene un ataque epiléptico y atropella a alguien, es un estado de inconsciencia. Acá me pregunta, acá me pregunta una persona, si alguien manejando tiene un ataque epiléptico y atropella a alguien, ¿es un estado de inconsciencia? Bueno, a ver, te pongo un caso que tuve yo en la defensoría. Una vez viene una muchacha, sí, a una declaración indagatoria. Se le imputaba la muerte de dos amigos de ella. O sea, el tema es así, ella estaba manejando en un camino rural con dos amigos de ella en la parte de atrás, no sé si iban en el auto, y increíblemente se había chocado un poste. Y se produjo la muerte de los dos pasajeros que llevaba con ella en el auto. ¿Sí? Y vos decías, ¿cómo se había hecho? Era increíble porque no es que había pasado nadie, o sea, era un camino rural, no había nadie. Entonces, cuando yo le pregunto si tenía carnet de conducir y me dice que no. Digo, ¿por qué no tienes carnet de conducir? Y me dice, porque yo soy epiléptica y no me lo dan el carnet de conducir. Cuando me dijo eso, obviamente que le digo, bueno, negate a declarar, porque ¿qué vas a decir? A ver, imagínense ustedes si tienen que defender a la chica. Porque más allá de que hubiera estado en un estado de epilepsia al momento que se produjo el hecho, y un estado de inconsciencia, si ella sabía que era epiléptica y que no podía manejar, el que haya manejado en esas condiciones, obviamente no la exonera de responsabilidad, ¿se entiende? Obviamente en el momento del hecho puede ser que haya estado en un estado de inconsciencia, pero colocarse voluntariamente es una violación al deber de cuidado haber manejado sabiendo que uno es epiléptico y que le puede sobrevenir una crisis, ¿se entiende? Entonces, sí, por ahí en el momento del hecho tiene un estado de inconsciencia, pero como defensa no lo puedes alegar, ¿entienden? Porque justamente a esta persona le imputaban el hecho culposo, y era un hecho culposo, concretamente. ¿Sí? No sé si alguien me dice si puedo repetir o... ¿Alguna pregunta más? ¿Por el chat o por en vivo? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que quieran preguntar?
Bueno, más o menos quedó claro entonces los casos. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Ok, bueno, entonces, ¿quedamos acá? Sí, ya es la hora más o menos. Ya saben que el examen parece va a ser virtual. No sé si les dijeron cómo va a ser, si va a ser multiple choice, como se venía haciendo o no, pero en principio va a ser virtual, eso ya sabemos. Así que bueno, quedamos en contacto. Yo probablemente los vea el miércoles que viene, no el otro, y vamos a ver, me parece que conmigo van a tener que ver alguna de las causales de exclusión de la antijuridicidad. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, quedamos acá. Profe, decías que el acto reflejo es un movimiento puramente biológico, ¿y qué más? Bueno, ahora yo le decía que es un movimiento puramente biológico ejecutado por el... A ver, es un movimiento puramente biológico ejecutado por el cuerpo humano sin la participación de los centros superiores del cerebro. Entonces, el resultado producido, decíamos que no era la consecuencia del psiquismo del autor, porque no había sido elegido ni intelectualmente ni volitivamente por el autor, ¿sí? No fue ni intelectiva ni volitivamente realizado. Por eso no se le podía considerar una consecuencia de su voluntad. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo, ¿eh? Cuídense. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.